Como Miguel se negó a devolverme el dinero, saqué la pistola que traje de la casa para asustarlo y obligarlo a que me diera la plata. Entonces se produjo un forcejeo dentro de la camioneta. Fue cuando le disparé a la cabeza. Cuando vi lo que había hecho, me volteé hacia Juan Carlos, que me miraba aterrado, y le dije: «Perdóname, discúlpame, yo no soy mala, pero no te puedo dejar vivo porque tú viste todo». Entonces lo maté. Hola, sean bienvenidos de nuevo a Un Café con Isabel. Al día siguiente, el crimen salió reseñado en la prensa nacional como el doble crimen de los Naranjos, y en torno a él se tejían varias hipótesis, incluyendo la posibilidad de que hubiera sido un intento de asalto y secuestro a la familia Tawil Musso o a una posible venganza, considerando que Miguel Tawil y su padre eran abogados. El caso fue investigado por la División contra Homicidios de la entonces Policía Técnica Judicial a cargo del comisario Leonardo Díaz Paruta. Mientras tanto, el doctor Shauki Naime, quien hacía sus propias investigaciones, descubre que el cheque que le había sustraído de su chequera había sido cobrado por un monto de 20,000 bolívares en la oficina del banco ubicada en un conocido centro comercial de la ciudad de Caracas. El doctor Naime se dirige al banco y el personal de la oficina le suministra el nombre y el número de teléfono de la persona que había cobrado el cheque. Entonces el doctor Naime llama al número de teléfono y quien le contesta es el señor Antonio Tawil, padre de Miguel, quien le pregunta al doctor Naime si es en referencia a alguna mascota. El doctor Naime le dice que no y el señor Tawil le informa que su hijo había sido asesinado el día anterior, aparentemente por una banda de atracadores. El doctor Naime, consternado, por supuesto le pide disculpas al señor Tawil, le expresa su más sentido pésame y cuelga la llamada. Por supuesto, Shauki Naime llega a la conclusión de que había sido su hija Sibel quien le había robado el cheque para poder comprar el gato. Esa misma noche, el doctor Naime procedió a aplicar el castigo o la corrección que acostumbraba a darle a sus hijos. Muy molesto, el doctor le dio una golpiza tan grande a Sibel que, según dicen, incluso la joven quedó inconsciente. Como ya estábamos en el mes de diciembre y la familia Naime tenía planeado un viaje a Estados Unidos para principios de enero, el doctor Naime no volvió a castigar a su hija. Ella no podía viajar con señales evidentes de violencia. Y entonces Sibel disfrutó de sus vacaciones decembrinas como si nada hubiera pasado, y a principios de enero de 1995 toda la familia partió de vacaciones hacia Estados Unidos. Mientras tanto, en Caracas, la Policía Técnica Judicial, al mando del comisario Díaz Paruta, hacía las investigaciones para esclarecer el homicidio de los dos jóvenes. Por supuesto, tanto la familia Tawil como la familia González estaban profundamente consternados y adoloridos por el asesinato de los dos muchachos y no entendían por qué habría ocurrido este hecho, puesto que los jóvenes no tenían ningún enemigo, o por lo menos ninguno conocido.
Con la ayuda de los vigilantes de la urbanización y de la madre de Miguel Tawil, la policía ya había hecho un retrato hablado o un identikit de la joven que, bajo el supuesto nombre de Adrián, había ingresado a la urbanización y había salido con Miguel y Juan Carlos a buscar a una supuesta tía que se había quedado en la entrada de la urbanización porque no la dejaron ingresar y que era quien estaba interesada en comprar un perro de raza Dachshund. Entonces la policía empieza a investigar los negocios de los dos jóvenes, quizás sin muchas esperanzas de encontrar alguna pista que los lleve a los autores del doble homicidio. Después de todo, ¿qué puede tener de riesgoso un negocio de venta de mascotas? Sin embargo, investigaron cuidadosamente todo lo relacionado al pequeño negocio que llevaban los muchachos, quienes afortunadamente tenían un registro muy detallado de sus operaciones: ingresos, egresos, nombre de los clientes, cobros y, por supuesto, cheques. Ninguno de los movimientos presentaban alguna irregularidad, excepto un cheque por la cantidad de 20.000 bolívares que había sido utilizado para la compra de un gato de raza Angora y que el dueño de la cuenta había informado al banco que el cheque le había sido sustraído de la chequera y le habían falsificado la firma. La policía continuó con la investigación y descubrieron que la persona que había comprado el gato era una mujer de nombre Sibel Naime, quien era la hija del propietario de la cuenta. Sin embargo, no pudieron hablar con ella porque en ese momento la familia se encontraba en el exterior. Cuando la familia Naime regresa de viaje, nuevamente el doctor Shawky le da una paliza a Sibel, aún peor que la anterior. Esta vez sí le dejó las marcas de los golpes en el rostro. El día 18 de enero del año 1995, la policía procede a la detención de Sibel, sus dos hermanos y su tía. Cuando el doctor Naime va a la policía a averiguar el motivo del arresto, cree que se relaciona con el robo del cheque y se queda sorprendido cuando la familia le informa que el motivo de la detención es porque supuestamente su hija es la autora del doble homicidio de la urbanización Los Naranjos. Sibel confiesa los homicidios. Días después se realizó la reconstrucción de los hechos, donde la joven narró con lujo de detalles cómo se habían desarrollado los acontecimientos. Este caso dividiría a la sociedad venezolana en dos bandos. Por un lado estaban los que pensaban que Sibel debía ser perdonada y liberada, considerando que era una joven que había sido maltratada por su progenitor durante toda su vida, y que esto la había llevado a un nivel de estrés y de terror por miedo al castigo que recibiría de parte de su padre por haberle robado el cheque. Estas personas quizás estaban influenciadas por la prensa nacional, donde apareció en primera plana la foto de Sibel con visibles señales de violencia, presentando hematomas en los ojos y la cara hinchada producto de los golpes que le dio su padre. Pero por otro lado estaban las personas que opinaban que nada justificaba los dos homicidios y que Sibel debía ser castigada. Cuando le preguntaron al comisario Díaz Paruta cuál podría haber sido la causa de que Sibel hubiera cometido estos asesinatos, el comisario dijo que una persona aterrorizada puede llegar a actuar de esta forma.
Sin embargo, Sibel fue sometida a exámenes psiquiátricos y los médicos llegaron a la conclusión de que ella se encontraba en perfecto estado psicológico y que gozaba de una salud mental normal. En el año 1996, Sibel Naime fue sometida a juicio y fue encontrada culpable de doble asesinato por motivos fútiles, con premeditación y alevosía, y fue condenada a 30 años de cárcel, la pena máxima que establecen las leyes venezolanas. Fue internada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en la ciudad de Los Teques, a 20 kilómetros de Caracas. Un año después, la defensa presentó una apelación alegando inestabilidad psicológica basándose en un informe médico según el cual Sibel presentaba trastornos de conducta tipo borderline, lo que quería decir que se trataba de un caso de personalidad múltiple. En diciembre de 1998, un juez desestima la apelación de la defensa y ratifica la condena a 30 años de cárcel. Hasta aquí todo normal. Hay un juicio, una decisión del tribunal, una condena y una apelación. En el año 2001, una juez le otorga un beneficio de redención de la pena, alegando que presentaba buena conducta, que tenía apoyo familiar, que más adelante veremos que en efecto fue así, que participaba en actividades laborales, académicas, etc. Por su parte, la Fiscalía inmediatamente apeló a este beneficio, notificando que la mujer había sido trasladada del Instituto de Orientación Femenina en Los Teques al internado judicial de Tocuyito en el estado Carabobo, porque en varias ocasiones había presentado conducta agresiva con algunas de sus compañeras de cárcel. Y respecto al apoyo familiar, la Fiscalía recordó al tribunal de que Sibel venía de una familia completamente disfuncional. Además de esto, la familia había descubierto que a mediados de abril del año 2001, antes de la decisión de la juez de otorgar el beneficio de redención de la pena, se había hecho una solicitud de renovación de pasaporte ante la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería a nombre de Sibel Naime Jordi. Por supuesto, el beneficio que le había sido otorgado le fue retirado. Aquí es cuando yo opino que en cierta forma sí tuvo apoyo familiar, porque esa gestión no la podía hacer ella desde la cárcel. Pero esto no termina allí. A finales de julio del año 2004, la Sala 7 de Apelaciones le otorga libertad condicional y es trasladada a un centro de rehabilitación ubicado en Caracas, y le dan permiso para salir de la cárcel los días domingo con la condición de que regresara el mismo día. 2 meses después, la Corte de Apelaciones le otorga a Sibel Naime el beneficio de libertad plena. Este beneficio le fue otorgado supuestamente por buena conducta y por buen desempeño académico. Solo cumplió 10 años de cárcel. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra Sibel Naime. Unos dicen que se fue a Líbano junto con toda la familia, y otros dicen que la han visto en la ciudad del Tigre, estado Anzoátegui, al oriente de Venezuela. Antes de finalizar el video, si me permiten, quisiera reflexionar sobre varios puntos. En primer lugar, recuerdo haber dicho en la primera parte de este caso, que si no lo has visto lo voy a dejar por acá arriba. Ahí dije que ambos jóvenes, tanto Miguel como Juan Carlos, procedían de familias con buenos principios y valores.
No mencioné la familia Naime Jordi porque respecto a ellos personalmente tengo sentimientos encontrados. No es que yo piense que la familia Naime Jordi no sea una familia con principios y valores, independientemente de la manera errónea que tenía el doctor Naime de educar a sus hijos. Yo creo que a pesar de estar equivocado, él trató de formarlos bien y de darles una buena educación. Aclaro, no estoy diciendo que me parece correcta su manera de corregirlos. Nada de eso, por favor, no me malinterpreten. Sin embargo, el doctor Naime se mostró muy considerado y apenado cuando se enteró que había sido su hija la autora material del doble homicidio. Pidió disculpas a las familias y dijo que él había tratado de educar bien a sus hijos, que su hija no era una mala muchacha, no tenía ningún problema de adicciones, sino que solo presentaba mala conducta. También debo aclarar, tengo entendido que el padre de uno de los muchachos, no sé cuál de los dos, después que Sibel salió libre, el señor falleció. Me imagino que además de la tristeza por el asesinato de su hijo, sentiría una gran impotencia porque la asesina ni siquiera cumplió la mitad de la condena. Con respecto a Sibel, he investigado en varias páginas, he visto la opinión de muchas personas, respeto la opinión que cada quien pueda tener sobre el caso, pero no estoy de acuerdo con que sea vista como una víctima. Para mí no lo es. Las víctimas acá fueron Miguel Tawil, Juan Carlos González, sus padres, sus hermanos, sus seres queridos. Sibel Naime no es una víctima. Incluso hasta me da un poco de pena por la familia Naime Jordi, pero Sibel no mató a esos muchachos por culpa del gato. No es ninguna inocente. En ningún momento existió la posibilidad de que le quitaran al animalito. Ella no los mató por la transacción por el gato. Por otro lado, ella en ningún momento le dijo a Miguel, devuélveme el cheque y te devuelvo al gato, o por lo menos no lo leí en ninguna parte. Ella los mató supuestamente porque estaba aterrorizado por el castigo que le iba a dar su padre por haberle robado el cheque. Pero después que los mató, se quedó tranquila. Se olvidó del cheque, disfrutó de sus navidades y tranquilamente se fue de vacaciones para Estados Unidos. Y aunque, repito, no justifico la manera que tenía el doctor Naime de educar a sus hijos, tampoco lo puedo culpar del todo por el proceder de su hija. Ya ella tenía 18 años, ya sabía lo que era correcto y lo que no lo era. Hay muchas personas que han tenido padres como él y no andan por allí matando gente, y si los hay, no son la mayoría, lo cual quiere decir que la crianza no es un factor determinante para que una persona sea delincuente. Quizás muchos de ustedes opinen que sí tenía algún tipo de trastorno mental, producto de las palizas que le daba su padre, pero recuerden que fue sometida a exámenes psiquiátricos y los psiquiatras dijeron que no presentaba ningún tipo de trastorno. Como hecho curioso, recuerdo que la madre de Sibel fue a la policía y solicitó que le fuera entregado el gato. Yo no se lo hubiera dado porque como mínimo capaz la señora terminaba cocinando al pobre animalito, que era el que menos culpa tenía en todo esto. Sin embargo, leí por allí que el gato se lo llevaron a Sibel y que estaba en el INOF cuando Sibel estaba allí. También se corrió el rumor de que supuestamente, mientras se encontraba en este centro penitenciario, tuvo una relación con uno de los guardias y había... Ya para finalizar, quiero dejarles un dato importante. Cuando la juez dictó la sentencia a Sibel Naime la primera vez y la condenó a 30 años de cárcel, lo hizo además de la razón de la naturaleza del delito, según palabras de la propia juez, también fue porque Sibel nunca llegó a mostrar arrepentimiento por lo que había hecho. Hasta aquí llega el video del día de hoy.
Muchas gracias por tomarte este café conmigo. Si te gusta mi contenido, por favor, dale un like al video, deja un comentario y suscríbete a mi canal. Ha sido un placer. Nos vemos la semana que viene. Chao.